Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Podcast Backstage. Estamos con el maestro Jorge Vargas, él es director de la compañía Teatro Línea de Sombra. Y bueno, me gustaría preguntarle, maestro, ¿cuál es la visión o cuál es tu reflexión acerca pues del contexto que hay ahorita en el teatro mexicano y bueno, pues de alguna manera también tu invitación a que más gente se acerque, ¿no?, al arte escénico en Sonora? Sí, bueno, siempre todo será a partir de visiones personales, de posturas y preferencias, la manera en que uno se pueda acercar a intentar hacer como una especie de paisaje del teatro mexicano. Desde mi punto de vista, creo que el teatro mexicano es uno de los más vitales del mundo, sobre todo en los últimos 20 años, diría yo. Y mucho se debe como a lo que ha ido abonando generación tras generación y el surgimiento de ciertos momentos y ciertas experiencias radicales que han transformado un poco el rostro del teatro mexicano. A mí me parece que hay una gran hay un grupo importante en la actualidad de gente que está trabajando la escena desde una perspectiva muy contemporánea, muy ligada a una serie de procesos que han complejizado la escena nacional y que lo han convertido como en un espacio de experimentación y de avanzada en cuanto al pensamiento teatral, en cuanto a la práctica teatral. Y yo me referiría como a ciertos nombres y ciertas compañías que están como configurando lo que podríamos llamar el teatro contemporáneo, el teatro actual de la escena viva. Para mí, por ejemplo, Teatro Ojo, dirigido por Héctor Burges, es una pieza fundamental para entender la teatralidad mexicana más allá de todos los contenedores convencionales y tradicionales del teatro mexicano. Es un grupo de avanzada, es un grupo que está en lo que llaman ahora la escena expandida, expandido en el sentido de que ha ido del otro lado de lo liminal a buscar otro tipo de relaciones entre la escena o lo que podemos llamar como escena y ámbitos como la ciencia, ámbitos como lo extradisciplinar, ¿no? Está también Lagartijas Tiradas al Sol, que es una compañía de gente muy joven que se están haciendo viejos y por lo tanto serán mejores artistas, y que ellos han ido como construyendo una mirada política de registro y de revisión del teatro mexicano, que es importante como uno de los grupos que van dejando huella y un camino que ya otros grupos empiezan a seguir, ¿no? También mencionaría a Ricardo Díaz, aunque él no siempre está en activo, digamos, pero sí él ha hecho una serie de trabajos, sobre todo después del 2000, entre el 2004 y el 2010, hizo trabajos fundamentales también. Pues mucha gente joven que está preguntándose, interrogándose sobre las maneras de hacer teatro, sobre las maneras de pensar el teatro, sobre las maneras de relacionarse con el espectador, con las instituciones, con el poder político, etc. Entonces creo que el teatro mexicano vive un momento importante y además pues se sigue haciendo, digamos, el teatro conocido, con una generación ya madura de dramaturgos que pues que conforman un poco, digámoslo así,
la modernidad del teatro en México. Siempre pues en ese nicho que corresponde un poco al teatro, llamémosle así, dramático, ¿no? Okay. Maestro, y por último, tu invitación para la gente que está haciendo teatro en Sonora, a invitarlos a que hagan y que se acerquen a qué cosas, por dónde, hacia dónde dirigir, ¿no? La visión. Sí, pues bueno, yo siempre pienso que antes de hacer teatro uno tiene que preguntarse cosas y uno tiene que preguntarse sobre qué es lo que el mundo pide de nosotros, qué es lo que la realidad pide de nosotros, qué es lo que el teatro puede también demandarnos a nosotros y qué es lo que la escena o el teatro puede hacer por lo que está afuera. Y entonces, para mí, pues, hacer teatro es un interrogarse continuamente para encontrar respuestas, las respuestas necesarias. Entonces, pues sí hay que hacer teatro, pero creo que un teatro necesario. Maestro, pues que tengan un buen viaje de regreso a México. Felicidades por Baño Roma en su intervención en el Festival de las Artes Itson 2014 y pues estaremos al pendiente de las demás propuestas y proyectos de Teatro Línea de Sombra. Gracias. Pues fue espléndido haber estado aquí, toda una aventura y pues queremos que se establezca una relación, claro. Esperamos a largo plazo, ¿no? Nosotros también, con el favor de Dios. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, los esperamos en el próximo Backstage de Capuchino Podcast.